Lelo Play Music. Memories die out too hard. And we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. And we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están? Espero que estén bien. Comenzando acá otro día hermoso, día miércoles hoy acá en mi ciudad. En la de ustedes calculo que también debe ser miércoles, ¿no? Comenzando. Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que son las criptomonedas. Primero para comenzar y después obviamente vamos a estar dentro de lo que hacemos todas las mañanas, de lunes a viernes, y todo lo que tenga que ver con parte de la sesión de Londres y todo el comienzo de la sesión de Nueva York, ¿no? Y obviamente después van de la mano las dos, ¿no? Londres con Nueva York. Así que lo que hacemos es Forex, ¿sí? Las divisas, el índice, los índices, el oro, el petróleo, y obviamente acompañamos con las criptomonedas también, que obviamente vale la pena también hacer intradía, scalping, ir conociendo distintos proyectos también. Aparte de eso, voy creando bots, vamos haciendo backtesting también, operamos todos los días operamos, no solamente analizamos, y las operaciones que realizamos las hacemos, lo que más me gusta a mí, de forma manual. Y obviamente también todos los días ponemos algún bot de los que voy creando para que nos vaya acompañando, o haciendo un poco de dinero mientras estamos hablando, ¿no? Y esa es la idea, pasarla bien, aprender. Y bueno, y ¿no? ¿Quién te dice el día de mañana que podés vivir de algo que te guste, ¿no?
como el trading, por ejemplo, ¿bien? Así que bueno, 62.827 gente de fondo. Vamos a ver la caidita de Bitcoin, 1.69, ¿sí? Interesante la caidita de Bitcoin, sobre todo ayer, que estuvo recuperando una caída que había tenido días anteriores. Ahora vamos a estar viendo en velitas diarias. Vamos a chequear primero lo que es la plataforma TradingView para ver un poquito los análisis ¿no? que venimos haciendo y las proyecciones a futuro de Bitcoin, de las criptomonedas en general, y después vamos a ir a ver un poquito el índice, si hay noticias macroeconómicas también, a ver si tenemos que operar o esperar un poquito a que pasen esas noticias, ¿sí? Así que bueno, primero comenzamos Bitcoin 62.833. Si nos vamos al fondo, estamos viendo poca volatilidad en este momento. Vamos a ver las top 100. En este momento están obviamente esta variación que se ve de rojo y verde, algún rojo un poquito más intenso que otro y algún verde más intenso que otro. Es obviamente por los movimientos de volatilidad que hay en el mercado, donde obviamente cuando cae Bitcoin, como digo todos los días, repercute de forma directamente proporcional, ¿no? Cae Bitcoin, cae en el resto, sube Bitcoin, sube el resto. Por más que el proyecto sea bueno, siempre va de la mano acompañado, ¿sí? Si vamos al día están en rojo, si vamos a la semana están muchas en verde, pero en el mes están en rojo, ¿sí? La mayoría. ¿Por qué? No por el proyecto. No puede ser que todas justo hayan tenido una mala actualización de su proyecto, ¿no? Este mes, ¿no? Ahí si ponemos, no. Eso tiene que ver porque Bitcoin cae, obviamente las top 100, las top 1000 caen también, ¿sí? Así que bueno, veremos qué pasa después de este halving que ya comenzó, de lo que tiene que ver con Bitcoin. De acá a octubre yo calculo que ya vamos a ver, eso espero, porque le podemos estar errando, algunas subiditas interesantes para que llegue, ¿quién te dice a los 100 Bitcoin, no? Vamos a ver qué pasa si es que obviamente no nos encontramos con manipulaciones como siempre, pero que intenten llegar a la baja. Estadísticamente, después de un halving, pasando un añito, casi siempre rompen estructuras de highs, ¿sí? Esas estructuras que van rompiendo siempre van hacia el alza. Veremos qué pasa de acá, obviamente a un par de meses. Falta un poquito para octubre, pero cuando queremos acordar ya estamos llegando, ¿no? Obviamente no tiene que ser octubre, puede ser diciembre, puede ser enero del 2025, ¿sí? Veremos qué pasa, ¿bien? Por ahora, ¿a qué voy con eso? Que seguramente ahí se van a ver los frutos de las top 100. Veremos cuáles quedan, cuáles desaparecen, si hay alguna caída más profunda de Bitcoin que llegue a tocar los 40, no sé, los 30 supongamos. Bueno, obviamente que muchas pueden llegar a desaparecer también, en la realidad, como han desaparecido, y otras ingresan nuevas a ese paquetito, ¿no? Pero bueno, por ahora lo que vemos son caídas normales. Obviamente sabemos que hay mucha volatilidad agresiva en lo que son las criptomonedas, sobre todo por la menos cantidad a lo que voy, de volumen que hay comparado con Forex, por ejemplo, que se mueve de 5 a 7 trillones de dólares diarios, ¿sí? No lo puedes comparar con las criptomonedas, que es un dedo de criptomonedas de un cuerpo, ¿sí? Así que igualmente por eso hay más manipulación, ¿no? Porque hay menos monopolios, más monopolios hay, ¿sí? En cambio en Forex hay mucha más cantidad de ballenas de instituciones, que algunas poderosas tiran para un lado, las otras para el otro, y obviamente eso repercute en que hayan más consolidaciones, y los movimientos agresivos suelen ser muchas veces mejor manejados que en las cripto, que cuando cae un dip profundo las tenés que agarrar, ¿no? Te agarra miedito muchas veces, y los rally también, ¿no? Así que bueno, voy a ir a Bitcoin, me voy a meter dentro acá de Bitcoin. Estamos viendo Bitcoin en velitas de diarias, como vemos siempre. Esto si vemos ayer y en todos los días venimos marcando, pero voy eliminando muchas veces las proyecciones para que no quede una ensalada acá, ¿no? Una ensalada de colores. Pero bueno, acá estamos viendo, obviamente, si nos ponemos a ver en sí el total en general de Bitcoin y nos vamos a años, esto tuvo una subida impresionante. Vos imaginate que arrancó en la nada y está casi en los 62, 63, ¿sí? Obviamente el ser humano quiere que esté en los 100, pero pará, tiempo al tiempo, ¿no? La paciencia es una virtud, los retrocesos tienen que estar, si no, no todos serían ricos, ¿no? Obviamente ahí es donde están las ballenas manipulando, ¿no? Y jugando un poquito con los pepes comunes del planeta Pepe y con los pepes de todo el universo, ¿no? Ahí es donde juegan. Así que por ahora estamos viendo un retroceso de Bitcoin saludable. Si marcamos un canal, obviamente esto para el que hace intradía, ¿no? En el caso mío, que hago intradía, pero sobre todo en vivo, hago scalping para que podamos ver las operaciones. A mí no me interesa todo esto, me interesa la última velita y encima en horas, ni en días, ¿sí? Pero lo podemos tener
para un punto pivot, chequear soportes o resistencias y meternos dentro obviamente de esas velitas. Así que bueno, acá estamos viendo, es muy interesante, ojalá que no, pero sabemos que puede pasar, que venga a visitar esta zona y después que se mantenga acá, ¿no? En esta zonita estaría bárbaro. Lo que quizás puede llegar a asustar mucho a que larguen muchos lo que son Bitcoin, ¿no? Por miedos, es que si rompe esta zona, hay una zona muy probable, obviamente fíjense lo que es este vacío que está acá, esto que está acá estas velas, elefantes que subieron, es muy interesante que venga acá también, ojo, si vamos a estar en los 48 más o menos por ahí, o 49, 50, en el 50 va a ser una zona muy fuerte para romperse, ojalá que no las rompa, pero sabemos que Bitcoin hace lo que quiere, como lo rompe, lo vuelve a recomponer de vuelta, ¿no? Por ahora estamos en un canal donde hay una aceleración, si marcamos acá una zona de resistencia, hay 3 toques, y bueno, ahí vamos gente, para zonas seguramente bajistas, es así que bueno, si estás holdeando, tranqui, no vendas cuando está más barato, al revés, seguí acumulando, y cuando, es fácil decirlo, ¿no? Es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Y cuando estás haciendo scalping, a vos no te importa si cae o sube. Vos comprás y vos vendés, ¿eh? No te casés con nada. Así que bueno, me voy a meter dentro de las velitas diarias, rapidito. Ya estamos prácticamente a 3 minutos de que comience la sesión de Nueva York, ¿sí? Vamos a acelerar un poquito esta proyección hoy. Comencé un poquito más tarde porque obviamente, anteriormente, los que ya saben, estoy haciendo un par de operaciones en otra cuenta para llenar la heladera, ¿viste? Es así. Y ahora venimos a ver si hacemos alguna operación en esta cuenta que opero todos los días en vivo. Y también utilizo un par de bots que voy creando, ¿sí? En este momento está de moda el telaraña. Vamos a ver, ayer el telaraña lo terminé de grabar. Después vamos a ver si les muestro cómo salieron los resultados, ¿sí? De algo que quedó abierto. Y bueno, yo cerré porque me tenía que ir. Pero igualmente terminamos en positivo, una gran operación que hicimos manual, y después obviamente el bot que quedó con un par de operaciones abiertas y lo estuve manteniendo ahí. Después vamos a ver si hay tiempito cómo quedó el bot, ¿no? Me gusta grabar muchas veces lo que queda para mostrarlo y está bueno, ¿no? Para que vean, no se queden sin el final de la película, ¿no? Bien, así que voy a borrar acá un poquito, a ver si podemos ahí, bien. Bueno, me meto rapidito a las velas diarias, a ver si puedo bajar un poquito acá. Vamos a meternos un poquito a las velas diarias, ¿sí? A ver si podemos encontrar en velitas diarias algo interesante para el que opere Bitcoin, ¿no? O el que opere criptomonedas. Mirá, ¿por qué digo criptomonedas? Voy de vuelta al ruedo rapidito, ¿no? Obviamente que yo puedo chequear Ethereum, BNB, cualquier criptomoneda de las top 20, las top 100, Solana, Cardano, la que quieran. Pero fíjate esto, si yo voy a velas de línea, ¿no? A lo que voy, ¿no? La gráfica lineal, una forma de representar el precio, sin altos y bajos, solamente el precio en sí, la viborita que seguimos todos los días, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Si yo acá, por ejemplo, me da por poner, mira, vamos a poner, por ejemplo, Ethereum, ¿sí? ¿Para qué vas a ir a analizar Ethereum? Mira, acá está, ahí está Ethereum. Es lo mismo. A lo que voy, obviamente puede haber algún cambio, puede haber algún movimiento de actualización que Ethereum con los contratos inteligentes creó, obviamente, no sé. Sí, obvio, pero cae Bitcoin, sube Bitcoin y repercute. Fíjense en esto, te puedo poner BNB, te puedo poner Shiba Inu si querés. Miren, les puedo poner Shiba Inu y van a ver que el dibujo es igual. Obviamente, capaz que está más acá abajo, más arriba por los porcentajes, y también alguna actualización, o quizás no están comprando o vendiendo tanto, pero el dibujo es lo mismo, ¿sí? El dibujo es lo mismo, ¿bien? Así que bueno, voy de vuelta, voy a sacar acá un poquito lo que tiene que ver con las correlaciones, que es algo que me manejo muchísimo para operar todos los días en Forex, ¿sí? Bien, voy a ver dentro de la velita diaria, me voy a ir a lo que son las velitas de 15 minutos. Y bueno, ¿qué encontramos acá? Vieron que veníamos en un canal bajista diario. No pasé por H1 ni H4 porque ya estamos dentro prácticamente 25 segundos de la sesión de Nueva York. Y la idea es ver si podemos encontrar alguna operación para Forex, ¿sí? Pero bueno, acá ¿qué vemos? La caidita esta que están viendo ustedes en 15 minutos es de las velas diarias que estábamos viendo dentro del canal. Pero si vos vas a hacer un scalping o un intradía de un par de horas, a vos te interesa esta zona. Máximo te puede interesar esta de acá arriba,
o esta de acá arriba, que puede venir a retestear, a tocar para, no sé, te gusta operar order block, para algún order block que encuentres en esta zona o en esta otra zona que está acá arriba, ¿sí? Pero estamos en 15 minutos. O abajo, obviamente, yendo al pasado, buscas acá, por ejemplo, tenés una zona de liquidez interesante que puede venir también a buscar, ¿no? Obviamente que vos tenés que ir viendo la zona, pero antes de llegar a esta zona, primero va a pasar por estos otros bajos o estos otros altos que están acá. Entonces, imagínate que yo opero en un minuto. ¿Para qué voy a mirar acá arriba si acá adentro tengo otra estructura interesante donde me meto a las larvas y dentro de ese rectángulo me interesa mucho más que allá arriba? Entonces yo quizás a vos te interesa allá arriba y vas a esperar un par de horitas o para hacer una venta o para ir en compra, y a mí capaz que me interesa acá, ¿sí? Y inclusive me interesa acá. Y más de esto no salgo sabiendo que hay una estructura que es una consolidación de varias velas, se le llama POC muchas veces, donde interactúa la oferta y la demanda, que sería esta zona que está acá, que te la voy a dibujar acá un segundito, ¿ven? Así que por ahora estamos consolidados, gente. Veremos qué pasa en un rato. El precio está también consolidado, acompañado de lo que son los indicadores osciladores, ¿sí? En este caso un RSI acá abajo, puede ser un MACD, puede ser un estocástico, un CCI, un Williams. Estos son todos osciladores que te indican, sobre todo sirven muy bien para las consolidaciones, ¿sí? Y ahí va, ¿sí? Obviamente están en la mitad, en nivel medio, no está ni sobrevendido ni sobrecomprado, ¿sí? Acá arriba, así que bueno, por ahora tranqui, ¿sí? Vamos a ver si hay fundamentales antes de ir al índice. Voy a chequear un poquito. Fundamentalations. Estamos acá. Uy, me tiró una luz. 11 de la mañana, 11:30 tenemos inventario de petróleo crudo, ¿sí? ¿A qué voy con eso? Y si estás por operar a ese horario, tampoco va a mover el mercado, ¿no? El inventario de petróleo crudo. Pero es de alto impacto, ¿sí? Capaz que te hace un movimiento brusco y acompañado quizás de cómo venía el precio y te saca. Entonces, tené cuidado. Y si estás operando, guarda, seguí con el stop o alejalo un poquito, pero no te hagas trampa vos mismo, como siempre digo, sino respetá tu gestión, ¿bien? Bueno, gente, un minuto me voy a ir a ver hasta dónde nos podemos ir. Nos vamos a ir hasta Madagascar, decía el amigo. Nos vamos al índice. Primero voy a poner velas diarias. Velas diarias, ahí vamos. Bien. Velitas diarias, señor. Sí, señor. Y me voy a ir a dónde. Esto lo voy a eliminar. Me parece este dibujo de los Picasso que tenemos acá. Miren lo que es esto. Si nos metemos dentro están los Picasso acá. Vamos a eliminar lo que es Bitcoin, los dibujitos. Y veremos mañana fuera dibujos qué pasa. Por ahora me voy al índice, a esta lista que tenemos acá. Me voy al índice del dólar que venía subiendo en las velitas diarias de ayer. Acá está. Tenemos, obviamente, si vos mirás, miren, vamos a poner gráfica de línea, ¿sí? Pero para que vean, ¿qué ven acá ustedes? Si achico un poquito, si venimos de acá. Miren, si achico mucho más, ¿sí? Vos según lo que vas viendo, acá es alcista, acá es bajista, acá es una consolidación, acá es recontra bajista, pero si venís de acá abajo viene alcista. Si vos tomas desde esta etapa que está acá atrás, ¿sí? La tendencia es alcista y está en un retroceso con una consolidación. Pero obviamente a nosotros no nos interesa eso, ¿sí? Es para tener una idea de cómo viene el precio históricamente en el pasado. Por ahora lo que me interesa a mí es, puedo marcar estos bajos, puedo marcar estos altos, pero yo me voy a ir acá, miren, acá adentro. Y nada más que esto, cuanto mucho puedo tener para las semanas este alto que está acá, este bajo que está acá o este bajo que está acá, pero nada más. Me voy a velas... a velas acá japonesas, otra forma de representar el precio, que es el que me gusta a mí. Y bueno, acá estamos. ¿Qué veo? Veo que el precio viene tratando de recuperar esta caída, por más que sea alcista en el general, esta caída que está acá, y sobre todo este alto, y capaz que lo viene a tocar, ¿sí? Vino, cayó, fíjense que si marcamos acá soportes, hizo un par de toques interesantes. Acá podemos agarrar como canal esta zona desde acá, o puedo agarrarla desde acá y hago una ampliación del precio. Obviamente dependiendo como vos quieras. Por ahora vemos altos. Si tomamos esta zona, olvídate de esta zonita, altos más altos y bajos que van acompañando pero ampliando el precio. Pero también podés decir, vos sabés que a mí no me interesa eso, a mí me interesa que va a tocar por acá. Bueno, ahí hay una compresión y dentro de esa compresión está muy bueno, muy interesante esta zona, esta mecha y esta zona de acá arriba para buscar ventas. Pero ¿cuándo? Y cuando llegue el turno. Por ahora el precio viene subiendo, ¿sí? Hizo un gap acá interesante. Vamos a ir a esa velita de gap y vamos a ver qué encontramos dentro de esa velita. ¿Ven que hay un espacio negro entre el cierre y la apertura? Bueno, vamos a ir ahí más o menos. Nos vamos a meter en velas de una horita.
Hoy vamos a estar un ratito, gente, ¿sí? Vamos a ver si hacemos un par de operaciones. Para no ser tan largo, suelo hacer los 3 horas y media, 3 horas, 2 horas y media, 2 horas. Ayer lo hice 1 hora y media y hoy vamos a ver si lo hacemos 1 horita menos o por ahí vamos a andar, ¿sí? Como para no hacerlo tan aburridito. En el caso de que me quede alguna operación abierta, la iré grabando y después se las comparto o les muestro el resultado y listo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Y si es que encontramos alguna operación, ¿no? Bien, acá sí estamos en una zona de sobrecompra. Esto obviamente va a llegar acá arriba, pero está en una zona de sobrecompra. Quizás puede estirarse un poquito más hasta el POC que está acá arriba. Puede llegar hasta acá, pero acá ya puede llegar a venir a visitar la zona de sobreventa de un oscilador que quizás llega a esta zonita que está acá o un poquito más abajo para después ir zigzagueando, coleteando. Y ¿quién te dice que después va y rompe y llega a esta zona? No lo sabemos. Por ahora está tratando de, no te quiero decir que va a llegar, pero está tratando de recuperar un poquito lo que viene cayendo hace un par de días anteriores, ¿sí? Supongamos desde acá. Entonces va a rellenar esta zona seguramente en algún momento. También, obviamente, puede venir a romper este boss que le llaman muchos, o este bajo, o esta zona de demanda que están esperando para comprar acá, también para vender, ¿no? Obviamente de oferta, pero bueno, según como lo veas vos y el patrón que vos encuentres, puedes aprovechar una compra o una venta según la zona donde estés ubicado o que estés esperando con una orden pendiente o a mercado, ¿sí? Bien, me voy a tomar un mate, estoy hablando mucho, ¿no? Tremendo lo mío. Terminé tan bien la operación de hace un rato que hoy estoy para hablar, gente. Hoy estoy para hablar todo el día, no. Linda la operación. Hoy, si hubiésemos estado hoy, obviamente que hay operaciones que las tenés que operar solito porque va todo en serio, ¿no? Acá también va en serio, pero es como un aprendizaje acá en vivo donde les muestro cómo opero, les enseño tips, muchas cositas. Pero hay otras cosas que no se muestran, obviamente, de otras cuentas donde vos tenés que mover otra cosa, ¿no? Y muchas veces estoy tranquilo, otras veces no estoy tan tranquilo y la dejo pasar, pero hay veces que la operación cierra como vos querés, vos la proyectaste, vos la analizaste, vos la abriste, vos la cerraste y lo hiciste todo en menos de 30 minutos. Estás chocho de la vida. Son momentos chiquititos que tenés que esperar, con movimientos como por ejemplo en el DAX cuando se mueve rapidito, o agarrar libra yen, libra dólar, más no, porque la sesión de Londres es muy tranquila, por más que tenga volatilidad, sobre todo cuando se empieza a acercar con la de Nueva York, empieza la volatilidad, pero muchas veces empiezan a ir en una correlación negativa de cómo venían, ¿sí? Así que tienen que tener cuidado en ese horario cuando se cruzan las dos sesiones, ¿sí? Bien, velas horarias. Estamos viendo algo alcista. Me voy a ir a velitas de 5 minutos. Voy a eliminar estos Picasso de fondo. Total, ustedes lo vieron, ¿no? Borré todo, no interesa. Ustedes saben que por acá marqué zonas, por acá abajo. Ahora, inclusive, sin marcar zona, esto vos lo ves que va rompiendo altos y bueno, veremos si ahora romperá este otro. Sabemos que está una sobrecompra en la temporada anterior que estábamos. Puede ser de que llegue hasta acá arriba y ojo, acá podemos buscar una venta para la sobrecompra que había en H1, ¿sí? Chiquita, para después ir para arriba, ¿sí? Tenés que ir viendo las temporalidades grandes, la estructura e ir pasando a las chicas, a las que vos operás, ¿eh? Inclusive, un tip que les doy bueno, que lo solía hacer, ahora ya no lo hago porque uno va actualizándose, cambiando de técnicas, ¿no? Yo utilizo otras técnicas ahora, pero en su momento me dio muy buenos resultados mirar H4, H1, como está en los libros, pero sobre todo me gustaba, yo operaba en M5 o en M15, pero obviamente me metía en M1 a ver todos los movimientos de esas temporalidades de M15. Entonces cuando había volatilidad y estaba seguro me metía en M1 pero me pasaba a M15 para estar más tranquilo, ¿me entienden? Entonces no hay tanto ruido y si llegaba y si no llegaba no llegaba. Eso está bueno también. Hay un par de estrategias que estuve armando que las tengo compartidas en el canal de YouTube, así que el que la quiera ver, hay muchas estrategias que he compartido, mírenlas, para intradía, para scalping, para swing, les pueden sacar mucho dinero, gente. Obviamente tenéis que hacer un backtesting y chequearlas, ¿no? Estrategias manuales, después de bot también tengo varias, pero manuales hay un par que están muy buenas. Chequenlas. A favor, en contra o consolidado, como más quiera. Y las rechazadas también, ¿no? Los Pepe rechazo, como les llamo. Bien. Vamos a ver si podemos. Este es el índice. El oro debe estar acá. Vamos a chequear el oro un ratito. Voy a buscar un poquito de agua, gente, mientras acompañamos de buena música de fondo. Así que bueno, voy a buscar agua, ya vengo. Y voy a pasar primero al MT4, ¿sí? Vamos.
Vamos a ir con la fuerza de la moneda, como todos los días, hace ya 10 años que venimos tirándole firme con la fuerza de la moneda, con distintos tipos de herramientas que te sirven, no son esenciales tampoco, como una herramienta más para vos poder quizás adelantarte, entre comillas, porque nunca vamos a ver el futuro, ¿no? No predecir, sino proyectar una idea que tenés y se puede llegar a dar sabiendo que a la vez te apoya ¿no? una moneda fuerte o débil, que va a ir a favor o en contra según la oportunidad que encuentres, ¿no? También te puede jugar en contra. Recordá esto. Una moneda que está fuerte y viene fuerte, no va a seguir siempre fuerte, ¿no? Y bueno, en algún momento capaz que la agarrás en el último tramo, hizo 10 pip o 10 metros y descansa. Cuando descansa te comió con el stop a vos. Y viceversa, vas en contra de una que está débil y haces ahí, bueno, esta viene débil hace un día, justo te metes vos y en ese momento empieza a recuperar. Por eso te digo, vos no sabés lo que va a pasar, eso es lo más lindo del mercado, ¿sí? Lo que sí sabés es que tenés que ir a buscar el dinero y irte, no quedarte todo el día y tratar de, obviamente, gestionar bien y la psicología. Esos dos puntos son lo que toda la vida les digo es el santo grial. Después no hay estrategia que sea santo grial, solamente tu cabeza, la gestión y alguna vez una pizquita de buena suerte, ¿no? Bien, me voy a la fuerza, gente. Vamos a la fuerza de la moneda. Si la encuentro, acá está, a ver. Sí, ahí está. En un rato les voy a mostrar si alguno quiere que veamos, si no, no vamos a perder el tiempo. Pero me gusta mostrarles cómo terminó ayer el bot operando en un par de operaciones que me quedaron abiertas con el oro, ¿sí? El telaraña, ¿ven? Es algo que me quedó pendiente, que lo grabé. Y si no, después lo compartiré en Discord o ahí en Telegram para que lo quiera ver, ¿no? Dura casi 40 minutos tuve ahí. Después me aburrí, lo cerré todo, pero es así. Yo me metí de forma manual a cerrar, obviamente. Bien, voy a la fuerza de la moneda, gente. ¡Chau! Bien, gente, recuerden que estoy probando otras plataformas y por eso si se corta algo, micrófono, algo, me avisan. Aparte de estar en vivo en YouTube, estoy en vivo en 2 plataformas más que las estoy probando. Todavía no doy el nombre, pero por las dudas, porque capaz que no funcionan bien para mí. Pero bueno, ahí las estoy probando. No hago publicidad ni nada, el que quiere sumarse se suma, ¿sí? Así que si hay alguno en esas plataformas, me avisa, me da el ok y bueno, ahí estamos, ¿sí? Vamos a ver si esta semanita probamos las 3 plataformas juntas y después veré si sigo solo con YouTube o con alguna de estas, ¿sí? Es en la que mejor funciona, ¿sí? Bien, gente, así que si hay alguno, saludos, Bien. Vamos a buscar agua, gente, que se me queman los papeles. Quiero tomar mate, che. Vamos, mate.
Bien, acá estamos de vuelta con matecito calentito. No sé qué tiene el termo este, que le doy agua. No sé si le pongo 100 grados, que se calienta 100 grados. No, se quemaba en vivo. No, me enfría el agua, en vez de calentarla la enfría. Toma 2 mates y está frío. Si hay algún truco que sepa alguno que toma mate, que me avise, ¿eh? ¿Cómo hay que hacer para que el agua no se enfríe? Por más que el termo sea bueno, ¿eh? Es muy raro esto. O no me calienta bien la pava, ¿no? Lo que pasa es que la estoy es una pava eléctrica que la enchufás y calienta. Y es de plástico. Pero yo la caliento en la cocina. La derrito toda. ¿Te imaginas? Bien, gente. Voy a ver acá un poquito de qué podemos. ¿Qué es esto que me gusta? Esta me gusta, ya me gusta. ¿Qué es esto? Audition, a ver cómo está. Bueno, el dólar está fuerte. El dólar está fuerte por ahora, no nos vamos a apurar. Seguramente hay que esperar las oportunidades, pero hay veces que se dan en el momento. Recuerden que podemos esperar un par de minutos, unas horitas muchas veces, pero hay veces que se da en el momento. Te metiste, chao, listo, mañana nos vemos, ¿sí? Y hay veces que te metiste. Esperás y nunca te toca la orden pendiente, por ejemplo, ¿no? La idea es buscarle la vuelta, a no ser que tengas una estrategia que vos pones, no sé, 80 de TP y 40 de stop loss, o 3-1, 4-1, la dejás y te va, está bárbaro, si eso ya le hiciste backtesting y te da resultado en la sesión y con el par que utilizas. Pero si vos vas a buscar todos los días la papa al mercado, ¿sí? Y tenés técnicas, estrategias y conocés todo, muchas cositas, y bueno, podés defenderte en el mercado, qué mejor que mover la flechita de ajedrez tratando de salir en positivo siempre, ¿no? No ir a ganar, sino ir a no perder, ¿bien? Así que bueno, por ahora el dólar 7 puntitos tiene ahí arriba, en H4, eso de ahí arriba, que no me interesa. Sí puedo mirar acá un poquito lo que son las temporalidades menores, las consolidaciones. Tengo dólar fuerte y australiano, bueno, capaz que está linda esa, pero hay que esperar unos minutitos. Igualmente, vamos a ver, faltan 11 minutos para que sea I30. Y la vela de los 30 o la de H1 muchas veces cambia el destino de cómo venía la otra vela anterior, ¿no? Vamos a ver, igualmente, esto que es Libra Yen. A ver, acá arriba tengo el AUD dólar. Uy, qué hermoso que es esto. En el caso de que retroceda, miren estas pelotitas que ven de fondo para el que se sume nuevo. El que ya está ya sabe, ¿no? Estos indicadores son indicadores que los creé yo, ¿eh? Los pongo porque me gusta ver algo que creé para enseñar. Quizás, no sé, sale esta bombita, sale este Xinjiang y yo me acuerdo de que ese indicador que creé me está diciendo que hay una sobrecompra, por ejemplo, o hay por ejemplo, mucha volatilidad con las bombitas, ¿sí? O hay un cruce de medias móviles con la flechita que a la vez está sobrecomprada o sobrevendido, ¿sí? Cada indicador tiene una función, no quiere decir que tengas que comprar, sí tiene que decir de que si lo ves y te interesa, podés ¿no? pensarla un poquito más, cuanto mucho, pero tampoco hacer porque sale una flechita, una compra, una venta, no, eso no, ¿sí? Muchas veces te acompaña, ¿ven? Y muchas veces estorba, por eso estoy acá, de acá me paso para acá, porque yo opero con gráfica limpia. Y vamos a ver acá, este es el AUD. Bueno, esta mirá, la encontré de casualidad porque estaba acá. Vamos a ver si hacemos algo con esta, hay que ver cuánto viene cayendo. Arriba tengo el bot telaraña acá, no, perdón, este es el bot de fundamentales, ¿sí? Uno que creé también, que lo suelo utilizar. Hoy no lo vamos a poner a operar a este, por eso la carita triste ahí, porque no hay fundamentales en el horario que vamos a hacer el scalping, si es que hacemos algo. Y por eso está ahí triste la carita, ¿sí? Pero vamos a buscar H1. ¿Quién tosió, Bien, esto. ¡Uy, qué bonito que esto es para caída! A ver acá. Tenemos 9 pips, che. Mira, vamos a hacer así, voy a dejarlo como si fuera que opero, como cuando opero intradía, muchas veces dejo un par de días las operaciones también para llegar a los objetivos. Te tenés que comer los retrocesos, ¿no? Y hay veces que te toca el stop, pero me acuerdo de las viejas épocas, cómo sufría 2 o 3 días, por eso me pasé, el intradía lo hago, pero un intradía más tirando scalping, ¿sí? Y el scalping puro también de segundos, si hay que hacerlo, me encanta. De acá hasta acá que tenemos 9 pips. Bueno, interesantísimo. Ojo, hay que ver el pasado, si achico un poco más, y esto es una tendencia alcista donde vienen retrocediendo, impulso y retroceso, ojo que se puede ir para arriba también, pero decime la verdad, no es tentador aunque sea para el punto pivot este que está acá, la zona de soporte 2, y es tentador, lo que pasa es que son 10 pips nada más, seguramente en el tiempo lo puede llegar a hacer, y si sube, acá tenés otra zona de soporte interesante también que la va a frenar.
puede ir para arriba a este otro compresión que viene acá de estos dos toques que están acá arriba, ¿ven? Acá ven, un toque, dos toques y acá. Pero vamos a ver, ¿sí? Tampoco me voy a andar, ¿no?, cazando con este par. Lo voy a chequear porque ahí lo que estamos viendo en H1, esa mechita, son velas que van subiendo en M1 seguramente de forma agresiva. A ver, mira, a ver, ahí está. ¿Ven? Son un par de veritas, tampoco wow, la gran cosa, pero acá lo que podés hacer, esto tenés dos opciones, o salís en profit o salís con un stop loss, pero lo bueno que tiene es que va para arriba o para abajo. Yo acá digo, vos sabés qué, negro, le pongo un Fibonacci en esta tendencia, porque estamos dentro de esta temporada, una tendencia, y acá en el 61 le voy a esperar con un, por ejemplo, un Shell Limit, ¿sí? O quizás espero que pase y le pongo un Shell Stop, ¿sí? Entonces prefiero meterme acá y cuanto mucho acá le dejo otro Shell Stop más, ¿sí? Me voy a meter acá en un Shell Stop, le voy a poner muy poquito para jugar. Me gusta jugar con un par de operaciones, hay veces que se la das en el medio y hay veces que no. Ahí puse una, acá arriba no voy a poner un Shell Limit, porque si me la toque y sigue para arriba, me quedo obviamente con quizás con alguna compra si apoya en este alto un pullback y se va para arriba, ¿no? Pero por ahora vamos a ver. Estoy esperando por debajo de este bajo, inclusive tendría que bajarlo un pip más abajo, ¿sí? Porque me puede tocar y se va para arriba. Ahora, si me llega a tocar, ya empiezo a jugar en este rectángulo de acá, a ver cómo gestiono la operación, ¿sí? En ese rectángulo. Después veo si con el porcentaje ganado o perdido cierro y punto, nada más, ¿eh? Bien, vamos a ver, ojo, yo vi que viene en caída porque el dólar estaba fuerte solamente, no, yo puse la gráfica y vi un panorama interesante en M1, ¿ven? Muy bonito, pero quizás ya ahora viene así la sesión de Londres y dice, bueno, negro, ¿sabe qué? Estamos en la sesión de Nueva York, olvídate, ahora todo lo que hizo en la de Londres para abajo, lo va a hacer para arriba en la de Nueva York. Y bueno, por la duda, y te vas en compra, ¿qué problema hay, no? Si te toca el stop, vos pensaste, obviamente con tu gestión, que iba a llegar al objetivo, llegó, bárbaro, ¿no llegó? Respetaste la gestión, sos un capo. No la respetaste, es un cabeza termo. ¿Sí? Eso es. Y si la gestión que respetás todos los días no da resultado, la tendrías que actualizar los fines de semana, te pones a hacer backtesting, ¿sí? Voy a marcar acá una zonita interesante. Esa vela de volumen le tengo un poquito de, o está sacando los stops de los que vienen acumulando dinerito que vienen de acá arriba, ¿sí? O se quiere ir para arriba ya cansada de bajar y bajar como la tabla cuando juega River, decía. No. ¿Les gusta el fútbol, gente? Bueno, ahí vamos. Perdió River ayer, ¿vieron? Justo que está cayendo esto. Y bueno, pobres los amigos, los gallinas, ¿no? Vamos a seguir un poquito. Acá estamos. Vamos a tirar un poquito de rock and roll en un rato. Vamos a ver si hay algún Pepe acá. Bueno, acá voy a poner su mate, a ver un poquito. Recuerden que no hago publicidad, el que le gusta se queda y el que no, que se vaya a jugar a donde quiera, me da lo mismo, lo importante es pasarla bien, ¿sí? Buen día, paso a saludar, dejarme like. Bueno, buenísimo ese, ¿cómo andás? Tanto tiempo, espero que estés bien, haciendo profit y aprendiendo, eso es día a día, darle duro, duro como rulo estatua. Bien ahí, gracias por saludar, muchas gracias. Bien. Seguimos, a ver si esto es... ¿Qué le puse acá? Bien. Escuchate esto. Eso. A ver, me está quemando la cabeza este tipo de música, pero bueno, vamos a ver. A algunos les gusta, vamos a ver si no me jode tanto, ¿no? Bien, el copy. Vamos a ver dónde podemos tirar acá. Un segundito, me voy a ir a... Acá tenemos... ¿Cómo va? Que esté ahí viendo. Hola, ¿cómo estás, genio? Espero que estés bien. ¿Qué tal es la plataforma esta? ¿Es de juegos nada más? La plataforma esta que estoy probando es para juegos. ¿Qué hacen? ¿Para qué? ¿Solamente juegos? ¿O...? Bien, vamos.
Se corta el micrófono, ¿eh? Si ustedes escuchan y dejan de escuchar es porque no sé que hay una interferencia. Yo movía el cable, pero debe ser alguna aplicación, algún controlador que me está jodiendo. Controladores gráficos o de audio, perdón, sobre todo, que son los que obviamente los DLL, la biblioteca, los archivos DLL de los sistemas operativos, o inclusive de si tenés algún micrófono bueno o alguna placa que instalaste, tenés que instalarle los controladores. Muchas veces hacen como una, ¿no?, dualidad con otros y se pelean y anda uno, anda el otro, y bueno, es así los micrófonos. Ayer hice un streaming que a mí me gustó, para mí solo, lo hice tomando una cervecita a la noche, le di duro a un primera persona ahí, fíjense, busquen en TikTok cómo le doy duro, a los zombies, los hago perchas, fíjate, vas a ver. Bueno, esta es la zona de probabilidad de venta. Vamos a ver si el dólar está... Bueno, el dólar pasó a debilidad, el australiano está ahí entre medio. Veremos qué pasa ahora. Me gustaría pasar 2, 3, 4 minutitos, por más que esté en la zona de Fibonacci, a ver qué pasa. Porque la vela de los 30 minutos muchas veces te puede llegar a sorprender la apertura y después se ajusta de vuelta, ¿sí? Se actualiza. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito. Vamos a ver si mientras podemos ir viendo algún otro par. Si alguno quiere que analice algún par y le sirve, o estás dentro de alguna operación y que la veamos, me avisas. Y si querés y estás en la comunidad en Discord o en Telegram o en YouTube mismo, avísame si querés compartir la gráfica y yo te comparto obviamente la pantalla por si querés compartir tu gráfica para ver qué estás operando. Si querés charlar algo, me avisan, Vamos a estar haciendo los vivos, gente, 2 veces por semana seguramente. Por ahora sigo así porque estoy esperando bien de armar bien todo. Pero una vez que tenga todo armadito por Discord, voy a hacer eso que les digo, es una buena idea, ¿sí? Donde los chicos de Discord van a estar viendo cuando haga los vivos todos los días y obviamente sacando provecho si les sirve alguna operación que vamos haciendo, las técnicas, compartiendo algunas cositas según la dimensión que están, ¿sí? Y después obviamente vamos a estar en vivo por YouTube 1 o 2 veces para no hacerlo tan aburrido, ¿no? Todos los días en vivo está bárbaro. Yo lo voy a seguir haciendo porque a mí me encanta, pero quizás en vivo estaré como más privado con algunos ahí en Discord un par de días, y los otros días, capaz que 2 días, vamos a estar en vivo como siempre por acá, que saldrá en vivo, y después los otros días también van a salir en vivo, pero los pasaré a compartir después de que termine el vivo, ¿sí? Por YouTube. Para el que lo quiera ver, yo lo dejo ahí en el canal de YouTube, ¿sí? Bien. Así que súmense a Discord, gente. Si te sumás a Discord, ponete avísame y yo te pongo un Pepe. ¿Sí? El Pepe que vos quieras. Así empezamos a charlar ahí, a pasar, a reírnos un rato. Bien, bingo. Dólar, a ver cómo está esto, va subiendo bien, bárbaro. Bueno, ahí está, acá no, estaría en la zona de Fibonacci, estaría un poquito más arriba, porque este es el 50%. Bueno, no, ese sería, a ver si marco acá, déjame ver la zonita acá del 38, que es lo mismo que el Fibonacci, pero al revés. Estamos entre el 50, el 61.8 y el 38. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta zona. ¿Por qué? Porque va en minutos a comenzar. Ya está, la vela de 30 minutos. Miren acá, si me vengo acá y me voy al dólar, ven esta velita que está comenzando acá. Ven de fondo ven unos colores azules y rojos, ¿no? O un bordó y un azul oscuro. Bueno, son velas de 30, ¿sí? Por ejemplo, ¿la ven? Entonces ahora, como son y 30, está comenzando la vela nueva. Veremos si se va fuerte para abajo, si se apoya en este número redondo que está acá donde estoy marcando con este coordinador del puntero, o si se va para arriba y rompe la apertura de la vela de 30 anterior, ¿sí? Cuando comenzó la sesión de Nueva York. Veremos qué pasa. Por ahora, recuerden, todas estas bombitas que están viendo, todos estos indicadores que creé, están diciendo acá, negro, la volatilidad se va para arriba, por ahora, ¿sí? La flechita, todo me tira, mirá. Si hubiéramos seguido con los indicadores, mirá qué bien, ¿no? Acá, el indicador me decía compra, bárbaro, venta, bárbaro, compra, y bueno, compra, venta, compra, bárbaro, pero no te podés guiar por los indicadores porque acá te dice compra y obviamente sube un poquito y después cae, porque si vas a favor de la tendencia, mucho mejor, ¿no? Obviamente. Bien, vamos, tendencia bajista, vamos a ver qué hacemos acá. No sé si después de este número redondo me interesa muchísimo, también lo puedo esperar a esto.
la idea es que esto ya no sea, viene cayendo, ¿no? Que no sea retroceso del retroceso, que sería como si fuera un impulso, este pequeño retroceso, y ya empieza a romper este nuevo alto que generó ahí y empieza a subir de forma escalada. Si sube de forma escalada, es muy interesante buscar. Miren ahí cómo subió, ¿ven? Voy a ampliar lo que les digo, ¿ven? Hizo un fractal, ¿ven? Ahora, sube acá de forma escalada y te quiero ver, si te metes. ¿Sabes lo que se metieron en este momento acá? Capaz que tienen la suerte de que no llega hasta acá arriba y ahora cae y wow, la hiciste bárbaro. Pero ojo en esta zona, siempre tenés que chequear bien el movimiento, la volatilidad. Fíjate que el volumen empezó a tirar para arriba. Pueden ser dos cosas, ¿sí? O que está obviamente con sensación ya de recuperar lo que viene cayendo, o el volumen está ahí dentro para subir ahora con velas elefantes cada tanto alguna, varias chiquitas, una grande, varias chiquitas, como acá, ¿ven? Varias chiquitas, una grande, varias chiquitas, una grande. Entonces ahí empezás a ver el volumen. Seguramente en vez de para sacar los stop de los que vienen ganando porque vendieron allá arriba, vienen los stop por detrás. Bueno, ahora sube para tocar los stop, poner y digan hasta acá llegaste, negro, ¿sí? Pero también, y después sigue cayendo. Pero también puede pasar de que no, te saca con un stop y se va para arriba, ¿no? También porque quiere subir. Porque el australiano dijo basta de tratarme mal, dólar. Bueno, ¿qué haremos acá? Ahí viene, acá hay un número redondo, ¿eh? Yo la voy a esperar un poquito más. Vamos a ver. Fíjate ahí qué pasa, ¿eh? Se me está... A ver ahí. ¿Te escucha el audio? Calculo que sí, ¿no? Muchos, yo también lo hacía antes, pero tenía algunas técnicas, ¿no? Muchos se meten al mercado. La diferencia de meterte al mercado es o que agarrás la volatilidad del momento o que sos muy apurado y te comes alguna magia. Obviamente el precio en algún momento va a ir para el lado tuyo, pero quizás antes de que vaya para tu lado te sacó. Entonces siempre, si le podés dar la chance, vos que tenés un poquito más de tiempo, al mercado, decir, bueno, lo pongo por encima o por debajo, no está mal tampoco, ¿sí? Miren, ahí va el volumen, tremendo, ¿no? Vamos a ver si es una trampita para sacar los stop de los amigos que están por acá arriba. Y pum, para abajo. Veremos, veremos. Si me abre alguna operación que la abra, voy a ir viendo otro par mientras. A ver acá que tenemos el CAD Yen. Mirá vos, el CAD está fuerte y el Yen débil. Bueno, vamos. A ver acá también tenemos un cruce. A ver la libra que está débil está pasando a fuerte también acá. Para quizás libra a dólar que viene en venta puede ir en compra, ¿sí? ¿Quién te dice eso también, no? Ojo, hay que ir viendo los cruces, gente, ¿sí? A ver el CAD. El CAD sigue firme. El Yen, checa. A ver CAD Yen. ¿Estará CAD yendo? ¿O estará CAD subiendo? A ver, ¿le gustó el chiste o no gustó? ¿Gusta o no gusta el chiste? Gusta chiste, ¿no? Tenés supermercado, vos tenés un supermercado. Mirá lo que subió esto. Bomba, McLean. Bueno, acá podemos esperar a un retroceso, podemos ir a ver temporada grande o ir a favor de la tendencia si le queda un tramito ahí. Mirá qué bonito, 11 pi para llegar, pero capaz que te come la caída. Si te pones a analizar todo, nunca te va a meter, ¿eh? Tenés que estar ahí, atento. Vamos a marcar. A ver ahí, 5 minutos. Bueno, voy a esperar. Si cae la negra, de acá hasta acá, ¿cuánto tengo? A ver. Vaya, stop. Le voy a tirar uno. Si cae, que caiga. Quiero ver la volatilidad si realmente me agarra esa zona y se va para arriba, ¿sí? Unos 14, 15 pips lo iré subiendo si lo agarra. Y si no, bueno, veremos. A los 6, 7, 8, 9, 10 pips, capaz que me pago un pedacito como ejemplo. Si lo tocase, no lo sé. Voy a ver cómo va esta mientras. Si esta llegase a caer, capaz que me quedo con esta también. Vamos a ver qué pasa hoy o la saco. Por las dudas, la puedo meter después a la operación. Le falta mucho, pero por las dudas esta, que está más próxima a la otra, la voy a sacar al orden pendiente, pero sé que por acá puedo buscar alguna ventita, ¿sí? Porque estoy en vivo, ¿bien? Seguramente ahora llega acá abajo esta, la otra me tocó y se fue para abajo. A ver, ley de... Ahí está, mira, justo sale un Xinjiang, a ver si cae el precio, vamos a ver. Estamos en 5, me voy a dar un minuto. Bombitas, bombitas y bombitas, que es el indicador de volatilidad que armé, está bueno para ver un poquito el momentum, la volatilidad del mercado. Hay bombitas, pero no para abajo, bombitas que va a ir para arriba muy fuerte, hay volatilidad, pero
pues las bombitas salen en rojo porque las sensaciones después de la volatilidad viene un retroceso, ¿no? Por eso sale, o un cambio de tendencia. Que puede ser, si no me toca, puede ser que caiga. Vamos a ver. Yo estoy en contra de los indicadores que armé, gente. Pero bueno. Alta llanta, loco. Bien, voy a llamar a Pepe Mila para saludar por si hoy pasa un ratito con ustedes Pepe Mila. Pepe Mila, ¿estás ahí para saludar a los amigos un ratito? Así esto lo hacemos cortito hoy. ¿Estáis o no estáis? A ver. Sí, señor, acá estamos. ¿Cómo no? Soy yo, decía el amigo. Obviamente soy yo mismo, ¿no? Decía el amigo, estaba re loco. No, gente, suscríbanse, vamos a pasarla bien. Nunca va a encontrar un Pepe así como yo, ¿eh? Todos somos distintos, pero la podés pasar bien con música. En privado vamos a poner unos rock and rolls tremendos, ¿no? Pero bueno, música, aprendizaje, compañía, comunidad, aprendizaje muchísimo, obviamente hacer dinero, tratar de hacerlo y no de perderlo, o si perdés, perder menos de lo que estás perdiendo para pasar a empezar a ganar, ¿no? Y si no sabes nada, sumate para aprender, ¿sí? Todos arrancan aprendiendo, ¿sí? Hay algunos que obviamente vienen hace mucho y no son rentables y con el esfuerzo y el trabajo pasan a ser rentables. La idea es pasarla bien, no creértela, o creete, si a vos te hace bien creértela, créetela. A cada uno que haga lo que quiera, pero sin faltar el respeto a los demás. Ayuden, gente. Esa es la idea. Y bueno, enseñar está bueno, pero tampoco regalar las cosas, ¿sí? Eso también está bueno, ¿sí? Les doy un consejo. Así que bueno, gente, se me suman si quieren, sin obligación. No les van a cobrar por sumarse ni dar like. Es gratis y no cuesta nada, ¿sí? En YouTube, si quieren dar like, me hace bien. Y a la vez, si quieren comentar algo, estamos acá, ¿sí? Por ahora estamos acá en vivo por YouTube. Súmense a YouTube, a Discord, a Instagram, a Telegram, a TikTok, a todas las redes que quieran, súmense, en la que estén, me escriben y bueno, lo que necesiten me avisan para ver cómo hay que hacer para hacer un Pepe o lo que sea, ¿sí? Es todo de buena onda, solamente tienen que participar, ¿sí? Esa es la idea. Bien, bye bye, me voy a la gráfica. Bien, ahí estamos. ¡Qué bonito! Y cortame la música, dice el amigo. Bueno, a ver, seguramente este no me tocó, porque la orden, o sí me tocó. Me tocó. ¿Vos podés creer, che? A ver, este ahora cayó este y listo. Mirá, no, es así, ¿eh? Qué bonito el panorama, decía el amigo. Bueno. Dale. Mirá, me pone la flechita ahí encima el muchacho. Vamos a armar una grilla acá, voy a poner 15 minutos. Mirá la mecha que me agarró. La mecha para Pepe Mila. Digo, lo dejo ahí, total, no creo que me lo toque bien pegadito. Obviamente, ¿saben por qué me tocó, no? Tienen que tener cuidado en estas cuentas. Los spread, según el spread que haya, el spread vos no lo ves, a no ser que lo marques para verlo, ¿no? Con una opción de la herramienta que trae el MT4. Pero bueno, me tocó el spread, muchachos. ¿Qué me tocó? El corazón. Me abrió la orden que la dejé allá. Digo, la dejo ahí, la iba a dejar un poquito más arriba, pero no, ahí está. No pasa nada, pero bueno, eso para que lo sepan, ¿sí? Che, hoy voy a cambiar un poquito de música, que esto me está dejando... Yo soy rock and rollero, gente, ¿eh? Imagínate esta música. Vamos a bajar un poquito, a ver. ¿A ustedes les gusta esta música? A mí no. Pero... ¿y por qué la pones? Y para acompañar con algo, ¿no? Pero... ahí está, vamos a bajar un poquito. A ver si puedo poner otra que... vamos a dejar esta por lado. Hoy vamos a probar esta, pero voy a adelantar un poquito a ver si hay algo distinto. ¡Pah! Te meten unos gritos estos locos. No hay una batería real, un guitarrista, un cantante, nada, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos, gente. A ver, ¿qué pasó acá? Me voy a marcar esta zonita por si cae hasta este número redondo. Me voy a dar un minuto, si agarra fuerza acá puede ser, capaz que no. Le voy a meter una orden chiquita ahí también pendiente por si la agarra. Y después me voy hacia abajo acá. Vamos a ver qué pasa. Hasta acá abajo la puedo aguantar también. Voy a armar una grilla. Si la agarra, que la agarre. Si no, acá te espero, negro. No hay chucho. Lo espero con una orden que me la tiene que romper. Es decir, no le voy a poner un bail límite acá abajo, ¿sí? Porque si sigue para abajo, fui. Ahí va. Si la rompe, que la rompe. Tremenda la música, ¿eh? Algunos la bailan esta música, ¿no?
Sí, ¿se le puede llamar música? Sí, yo la dejo, nos acompaña un ratito. A ver, vamos a ampliar acá. ¿Qué le pasó al amigo? Negro, vos caíste bárbaro. Espero que sea simplemente un retroceso, ¿sí? Y que vuelvas a subir al corazón de la gloria que está acá, la choperita ahí arriba. Vamos, date vuelta y anda para arriba. Y si no, y bueno, no pasa naranja. No pasa naranja. Mate, mate. A ver, la medida acá más o menos, los retrocesos son unos 5 o 6 pip más o menos de promedio. Y este hizo unos 7, 8. Tendría que remontar aunque sea un retroceso, a no ser que ya decida caer. Y bueno, veremos. Acá hay un número redondo que obviamente si no me toca la orden del medio le meto una comprita más por acá, ¿sí? Para ver qué pasa. Ahora, si sube, ¿sabes qué? Agárrate, Escucha, escucha. Tremendo, Un grupo, los Rolling en vivo, gente. Con ustedes. Mira, ahí el spread me tocó, ¿ven? Ni llegó el precio y ya me tocó el spread. Cuando las cuentas son en real, muchas veces el spread es mucho más grande. Sí, tienen que tener cuidado, gente, tremendo, te come. Me comió, ay, me comió en vivo. Bien, no pasa naranja. Vamos a ver qué pasa en un rato. Voy a ir a calentar el agua de vuelta, gente. Me tienen que compartir un termo, un tip para que el agua no se enfríe. Yo la caliento, pero que no se me enfríe, loco. Algún termo, alguna marca buena que no sea la que estoy usando, que es tan buena que tenés que vender las 2 ruedas del coche, la de auxilio tenés que vender para comprarlo, con lo caro que está acá en Argentina. Comprás un termo y es como un crédito al banco hipotecario. Bien, seguimos. Buen día, ¿cómo le va, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Y cómo va tu técnica, genio? Ahí vi que estuviste, vos sos Pepe Paragua, ¿no? Vi que estuviste compartiendo tu técnica. Te felicito, genio, por compartir algo tuyo. Hace bien a los demás. Seguramente muchos van frustrados, tristes, amargados. Y que un amigo o un conocido con el tiempo les dé una mano está bárbaro, ¿sí? Hacer lo que uno va haciendo, ayudando, está bárbaro. Así que gracias por compartir tu técnica. Si sos Pepe Paragua, decime soy yo, ¿eh? Capaz que le estoy errando. La técnica que vos utilizás, que seguramente la aprendiste de otro también. Pero vos la podés mejorar, la podés actualizar, ¿no? Así que felicitaciones, genio, ¿eh? Metele duro y ojalá que tengas muchos profits. Y sabés que si te va mal con tu técnica, igualmente estamos acá nosotros para darle duro, ¿sí? Esa es la idea, genio. Sos buena gente y ojalá que te vaya bien, loco, en todo, porque mucha gente esconde las cosas. ¿Para qué? Vos te pensás que porque no muestres algo, ¿no? Va a dejar de ser el movimiento en el mercado. Caía por culpa de compartir, caía el mercado o subía por compartir una estrategia. Bien, genio, muy bien ahí, un 10 para vos, genio. No me pone, no que Tiago Agustín, buen día, no. No sos Pepe Paragua entonces, sos Tiago. Ay, amigo, ¿qué pasó con tu música? ¿Viste lo que es? Mirá, yo soy rock and rollero, genio, soy músico. Hoy estoy, ¿sabés qué estoy haciendo hoy? Vos me vas a entender. Mañana sigo con el rock and roll. Pero hoy, de terco, un amigo de acá de mi ciudad me dijo, no, tenés que poner música sin copyright, no sé qué. Bueno, acá estoy poniendo esta porquería de fondo. Quiero ver a ver si YouTube me jode de vuelta. Por eso estuve hablando con los de YouTube. Me dice que tendría muchísima gente, según lo que veían. Pero el problema es que pongo música, loco. ¿Vos podés creer? Me contacté con uno y me dijo eso, que podríamos estar 50, 60 en vivo. Me mata la música, pero yo no la puedo sacar a la música, ¿entendés? Porque está bueno esto, son 2 horas y media todos los días. Hoy voy a poner esto a ver qué pasa, nada más. Yo también me lo estoy comiendo, Mañana, si esto da resultado, pero te lo aseguro, Mañana, ¿sabés qué, no? Por lo menos... esta música no la pongo, que quede mudo, escucharé con auriculares, no sé. Les digo, chicos, sintonicen el tema número 1, cada uno con sus auriculares, ¿viste? Ahora pasamos al 2 y pasamos al 3, tremendo. Pero bueno, es así, imagínate, no hago publicidad. Nada, lo poco que hago son ustedes si me dan una mano. Hay algunos que le agarra ego, desaparecen y ya está. Pero el que te da una mano, bárbaro. Compartiendo, ¿no? Si tampoco porque compartan van a pasar a ser pobres los que tienen gente, ¿no? Pero bueno, es así. Y la idea es esa, ¿no? Vamos a ver si da resultado. Si conocen música rock and roll alternativo sin copyright, avísenme también para ir poniéndolo. Lo tengo que elegir, obviamente. Esto lo puse así, con ojos cerrados. Si me llega a tirar algún cartelito después, como me tira siempre todos los videos, obviamente mañana arranco con el rock and roll de vuelta. Soy yo, me pone la mía. Ah, buenísimo. Vos sos Pepe Paragua, entonces. Yo me olvido.
Yo sabía que era Ricardo, pero no me acordaba si era Ricardo con el apellido, ¿no? Bien, bien. Mira, acá estuvimos en tabla. Tendría que haber cerrado para meterme en otra operación. No perdía nada y arrancaba de cero. Pero no pasa nada, distraído mientras charlaba, porque yo viendo los mensajitos acá, avísenme si cae ustedes mientras. Y me abrió la otra orden, ¿viste? Por cabeza de termo, acá tendría que haber cerrado, porque la idea era, no se dio la primera vez, cierro ahí y veo. Como no perdí nada, si arranco de vuelta, solamente 3 minutos de tiempo, nada más. Más ya es importante, ¿eh? Así que bueno, bien, sos vos, Pepe Paraguay, excelente, genio, ¿eh? Ahí veo si después te armo, vamos a ver, ¿no? Explícame esto nada más, ¿no? Capaz que te armo el robot te lo paso a vos por si lo querés utilizar, en tipo tu estrategia te lo creo para vos, ¿sí? Yo te lo paso y vos fíjate si anda igual como tu estrategia. Lo que no sé de lo que pusiste es si tiene que estar por encima o por debajo, como no la uso yo, si tiene que estar por encima o por debajo de ese día, ponele, la orden pendiente, si está por encima o por debajo, no operás o operás, ¿me entendés? Porque eso le tengo que dar la instrucción al bot si te lo armo y te lo paso, ¿sí? Se los paso ahí a la dimensión 2 un rato, para que jueguen ahí, para que la prueben, ¿sí? ¿Me entendés lo que te digo, no? Porque la imagen que vos pusiste es el precio en el medio de los días anteriores, del día anterior o de lo que sea. Y rompe para arriba o para abajo, bárbaro. Pero si está por encima o por debajo de ese día, ¿qué tomás? ¿Entendés? Esa es la idea. Bien, chicos, esto está cayendo, negro. Me voy a tomar un matecito, ¿eh? Bueno, me hizo el doble. Fíjense cómo sé de esto, porque la tengo tan clara que la rompo con esto. Hizo un doble techo, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Ojalá que haga un triple techo, decía el amigo, pues si no fuiste, negro. Hice un doble techo. Vamos a ver si ahora se consolida. Si llega acá de vuelta, veo si no cierro la de abajo o cierro las dos en tabla y me voy porque quiero buscar otra. Quiero ver cómo quedó. Si esta cayó, me corto en dos, No, bien, qué bien. Cambió el panorama de lo que les decía, gente. Cambió el panorama de lo que les decía, ¿sí? Que era lo que les decía. Muchas veces se da así, ¿no? Y a ustedes lo deben ver, porque uno no te va a estar diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero muchas veces vos ves la fuerza de la moneda que viene fuerte y se la dan contra la pared o contra el techo en la sesión de Nueva York, porque cambia. Si viene cayendo, y viene cayendo porque la que viene cayendo, que está como cotización, está más fuerte que la base, que la primera, ¿no? Bueno, pero en algún momento esa que viene fuerte, ya hace una sesión entera de 8 horas o de 4 o 5 horas, en algún momento tiene que descansar y muchas veces el descanso se convierte en cambio de tendencia, ¿no? Bien, se me corta el micrófono, gente, no sé si vieron que se cortó recién de vuelta esporádicamente, no sé qué pasó. Bueno, ahí vamos, gente, espero un poquito más esto, no le doy muy chucho, Ayer, linda, muy linda, fíjense la primera, bueno, no tampoco se van a poner a mirar el video de ayer, pero ayer estuvo buena una pequeña técnica en la primera operación, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo termina esto, ¿sí? Veremos, ¿sí? Bien, ahí se conecta y se desconecta. ¿Tienen idea de micrófono, gente, ustedes? El cable no es. Se siente tic y me lo desconecta. No sé qué. Si hay algo, una aplicación, un DLL, un controlador, algo debe ser. Pero bueno, ahí estamos, gente. Seguimos. Bueno, y el tipo leía todo. Ja, ja, ja. ¿Te imaginas que te reías así? El loco dice, debe escribir así. No, lo escuchabas y se reía así. ¿Te imaginas? A lo que voy, vos ponías eso porque era grabado, era tu risa era esa. Ja, 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 ja. Tremendo, ¿no? Yo tengo una idea, una fantasía real tengo. Soy un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia, gente, como todos, ¿no? Ahí estamos. Saludos, me dice Pepe Nargo. ¿Cómo le va, señor? Vos estás dentro de Discord, sumate, si querés. Avísame, yo estoy re perdido ahí. Estoy con otras cositas. Estoy creando un par de técnicas. En sí estoy tratando de hacer más dinero, pero sin tener que estar operando. Entonces estoy creando algunas cositas que todavía no las comparto porque se me pisan. Las voy a compartir después de que estén funcionando, ¿no? Pero me lleva tiempo y quizás no miro mucho lo poquito que puedo estar mirando. Sí, lo que armé, no sé si ustedes lo vieron, las reglas en Discord para los vivarachos que se sumen nuevo, lo que sea, que tengan que pasar cierto riesgo. Los que ya están en la 2 quedan en la 2, obviamente, se entiende, ¿no? Pero si participan, entonces la idea es que participen para que se sume gente, ¿no? Porque yo quiero, ay, mira, puso
bola. Me da lo mismo a mí, ¿me entienden? A mí lo que me interesa es que participen y si no, bueno, que las reglas sean como están ahí en las reglas, que está bueno, ¿no? Pero la idea es pasarla bien, ¿no? Sin ser un esclavo, ni tampoco ser, ¿no? Ni ustedes ni yo, ¿no? Un vivo, sino que todos saquemos frutos con beneficios propios entre todos, que aportemos y que sirva para todos, ¿sí? Una comunidad sana y que obviamente si se quieren sumar, que se sumen. Obviamente ahí ajusté algunas reglas que me pasó un amigo que están buenas, pero igual le falta algunas cositas de esas reglas, ¿viste? Pero ahí está, esa es la base por ahora, ¿sí? La base es si ayudás, si colaborás, bienvenido sea, tampoco es obligatorio. Y si no, hay un bot que estoy viendo cómo trabaja, ustedes lo deben conocer, que es de la comunidad, que me dijeron que está bueno, que va viendo qué tipo de actividades van haciendo los Pepe, ponele, y según la actividad que hace, se queda en la 2 o pasa en la 1, pero nada más, pero no porque pase en la 1 va a ser más burro, no, es porque más haragán y no le gusta participar. Ahora, que está en la 2, en la 3, en la 4, podés hacer otras técnicas también. Bueno, se me corta el micrófono, no sé si se escucha todo, pero ustedes me avisan cuando mucho, no pasa nada. Ahí dice el amigo, ¿cómo le va? Decía, leía otro. Le mandaba mensaje por privado y le decía, Ricardo, ponete Juan ahora. Hola Juan, ¿cómo andás? Bueno, y se me corta el micrófono, gente. Se me corta el micrófono, me quiero. Ayer me pasó lo mismo. Ayer ¿les gustan las armas? A mí más o menos. Pero estuve probando un juego muy viejo, clásico, de los de, no sé. Un viejo, clásico. ¿Saben lo que hice? Me puse a hacer en TikTok primera persona. Miren, busquen en TikTok Pepe Mila. Fíjate, a 100 kills llegué, 100 y pico. Y se los destruía a todos. Ahí le tiraba bombita. Hermoso estuvo, mírenlo, van a ver si lo encuentran. Calculo que se puede ver, ¿no? Digo yo. Ayer, hoy a la noche capaz que me mando de vuelta, te digo, Me gustó. No por la gente, porque no había nadie, Me gustó de eso de estar ahí, ¿viste? ¿No? Te agarra el miedito muchas veces con los zombies. Para esto todo iguales, son igual, ¿viste? Pero tenía miedo que me contagien de COVID, ¿viste? Entonces, así estaba loco, ¿viste? Tremendo. Bien, yo mandé toda la info de la estrategia en el Discord. Sí, excelente. Ah, bueno, ¿y cómo? Pero, ¿cómo sería? Sí, la vi, gracias. Para los chicos está bien, para el que no tiene estrategia. Y después puede hacer algún Xinjiang, alguna cosita, vos me entendés, ¿no? Pero lo que quiero saber, porque yo, como es, cuando vi la estrategia esa que pasaste vos, digo, mira, se la armo en un bot, ¿no? Y le puse bot Pepe Paragua, le puse. ¿Querés? Te lo muestro ahora para que veas. Pepe Paragua, ¿querés que le haga backtesting? Le hacemos en vivo, Lo tengo ahí. Lo que pasa es que quedó rengo. Lo que no interpreto bien que quisiste poner vos es, si el precio está entre medio de la vela anterior, por encima o por debajo, ¿no? Están las mechas. No sé si tomas primero el cuerpo o las mechas, el high y el low, o el apertura y el cierre. Si tomaras las mechas, ponele a high y low de la vela anterior o lo que sea, y todo lo demás, no vamos a contar toda la estrategia, pero lo que quiero saber es si el precio está por encima de la mecha o por debajo de la mecha, si operás o no operás, o en qué te basás para abrir la operación. ¿Me entendés lo que te digo? No sé si me entendés. Era re difícil, ¿viste? No, bien. Bueno, seguimos. Che, quiero poner rock and roll, pero me la voy a bancar. Fíjense en cómo arrancó hoy en vivo, Un tema, yo te juro, estaba, no sé, fui al baño 3 veces, me descompuse. No me gusta esta música, pero vamos a ver qué pasa. Capaz que hay algún tema lindo y lo dejamos, Si se suman 3 Pepe más, bueno, gente, y lo pondré así a la musiquita, ahí verá. Y que cante todo el mundo, me la aprendo de memoria, ¿sabes? No, me pondré auricular y escucharé el rock and roll. Y ustedes dirán, che, ¿qué estás escuchando? Ahí te lo paso, ponete a escuchar vos también. Tremendo, me parezco a Garconi con esta música, ¿no? Los Garconi, viste que ponen esta música. Bien, ahí estamos. Gente, a ver, ¿qué tenemos aquí, por favor? ¿Qué tenemos acá, bueno, tenés que abrir la operación en el alto o mínimo. Bueno, después te mando un mensaje o te paso el robot que está rengo. Para mí lo hice bastante bien, me faltan algunas cosas. Estoy por hacerlo en sí, está armado, ¿no? Pero estoy por hacerlo para ponerlo, hacer algún backtesting y pasárselo a ustedes. Pero no me cierra lo del alto o bajo. ¿Por qué? Porque conozco otras estrategias muy parecidas también, ¿sí? Que se basan en una vela diaria o horaria o lo que sea cuando rompe, ponele. Pero ¿qué pasa si está por encima o por debajo de ese alto o de ese bajo?
¿Me entendés? No adentro del cuerpo de esa vela anterior o la que sea. Adentro, bárbaro. Si va para arriba, compra. Va para abajo, venta. Un ejemplo. Pero si está por fuera o por fuera de ese rango, vas a favor del lado más cerca. ¿Cómo? No, soy de Boca. Decía, soy de River. Viste que jugó River ayer, ¿eh? Iba 2-0 ganando, gente. 2-0. El que es de River que me diga. Iba 2-0 ganando. Y justo siento acá en mi casa que empezaron a decir malas palabras. Me parece que lo empataron en 2 minutos, ¿eh? No sé qué pasó ahí. Bien. Bueno, gente. Ahí seguimos. Seguimos un ratito más, gente, por favor, ¿eh? Ay, guachuche. Nunca me imaginé escuchar algo así, gente. Realmente nunca me imaginé. Voy a hacer algo, gente, importante para mí, para la salud mía, ¿sí? ¿Puedo estornudar? A ver si me sale. Traje un muñeco también. Yo siempre vengo con algún muñeco para que se rían los pepes, pero muchas veces es un cabeza termo el muñeco y no me gusta mucho. Pero, ¿quién te dice que te gusta, no? Vamos a ver si les puedo compartir. A ver, antes de que esto caiga, ojalá que no caiga. Y antes de compartirle el estornudo, acá tenemos, ¿qué es esto? Bueno. Se corta el micrófono. Gente, acá tengo un par de operaciones. Miren, voy. Ya lo cierro y háganme acordar el que quiera. Si no, no perdemos tiempo. Se lo muestro después por Discord. Les explico bien lo que pasó ayer con el bot, con este bot. Ahí voy $45 ganando, ¿ok? Voy $45. Yo no miro ni este bot ni este bot, que son dos bots distintos. Yo voy 45. ¿Y qué digo? ¿Me quedo con los 45? ¿O espero hacer 46? Por esperar a 46 puedo terminar en 40, o en 30, o en 20, o en 1. Entonces, ¿qué hago? Cierro todas las ganancias y cierro todas las pérdidas.
Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that Hola, I hola, was hola. alright, that I was right by your side. Hola. You manipulator, playing Bueno. games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a Bien, ahí celebration. estamos. You gon' hate it when you see me with No sé somebody. si se está escuchando. Si llega a estar escuchando, avísenme, gente. No me enfoca el micrófono, gente. Así de sencillo, se cortó. Después voy a ver qué puede ser algún problemita. No sé si ustedes me están escuchando. Yo no me estoy escuchando. Pero bueno, ahí vieron, gente. No sé si alcanzaron a ver. Terminé en positivo. Lo que tiene que ver con el... ¿Cómo se llama? Con el amigo, con el Pepe Telaraña. Con el bot que creé. Terminamos en positivo, donde terminé con, mira, acá les vuelvo a mostrar, no sé si se vio o no se... Uy, para que esta la voy a ajustar un ratito. Bueno, vamos a esperar un poquito con esta también, pero rapidito les digo, ven acá, terminé con 40 y casi 46 dólares en positivo, ¿sí? Mientras charlábamos, cerró acá, por eso puse la gráfica de línea para que vean las órdenes de cierre que hubo acá, en el horario que estoy un ratito, nada más ven acá, a partir de acá arranqué, puedo arrancar en cualquier momento, y voy viendo, gestionando, cierro manual, hago un Xinjiang, le voy viendo de vuelta. Y que ustedes puedan utilizar y cerrar cuando está en positivo. No te tenés que quedar mucho más tiempo. No sé si sale el audio, avísenme por favor. Se cortó lamentablemente. Y bueno, veré después cómo veo, cómo ajusto, ¿no? Cómo sale el audio, cómo veo. Así que bueno, y seguimos acá con el... ¿dónde estábamos? Con el CAD General. Está CAD General. Bueno, ahí está. Vamos a esperar un poquito más con este a ver si ajusta la zona. Si nos vamos a 30 minutos. A mí me gusta mucho esta zona, ¿sí? Si ajusto acá chiquitito, esta sensación de que puede llegar acá es bien, ahí estamos. No sé, ahí sale, me parece. A ver, no sé, ¿escucharon algo de lo que hablé del bot del oro, gente? Si alguno escuchó, a partir de la sesión de Londres hasta las 18. ¿Se escucha? Ah, ¿se escucha? Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, lo que les decía, para que vean ustedes, esto lo voy a sacar un poquito, porque acá la idea es, me voy a ir a velas de un minuto. Esto en algún momento tiene que tener un poquito de volatilidad para reventar para arriba. Esa sería la idea. Vamos a ver, ojalá que sea ahora. Bueno, capaz que sea ahora, veremos si pasa positivo. Les comento antes que se corte el micrófono, por las dudas, el sonido del micrófono, un problema de, se están peleando los controladores acá, me parece, de los audios. Tengo varios, bueno, el micrófono y algunas cositas más que estuve metiendo mano por los juegos. Cuando instalás drivers para los juegos y sobre todo para el micrófono para hablar, me parece que la reventé ahí ayer o antes de ayer. Acá les cuento de vuelta, miren, el bot acá me terminó en 45, no terminó, lo cerré yo, en este momento puede ir 60, 70, 100, 200. Se me cortó de vuelta, me parece. Bueno, se corta, gente. Lo resumo. Yo cerré ahí porque ya me voy, ¿sí? Si no sigo un poquito más. Pero muchas veces por seguir me puede pasar lo que me pasó ayer. Ayer seguí un poquito más o no podía cerrarlo porque estaba en negativo. Y después lo tuve que gestionar de forma manual, cerrando algunas operaciones y grabando el video para después mostrarlo, ¿no? Por ejemplo, para el que lo quiera ver. Acá ve, hay algunas compras, algunas ventas, algunas de las dos ahí en cada bot distinto de estos del Telaraña. Ahora creé el Telaraña 2 que está un poquito mejor, me parece a mí. Se lo di para probar primero a Pepe, a uno de los Pepe se lo pasé para que lo pruebe y que lo chequee si funciona bien y que me avise a ver si encuentra algún error, algún problemita, y después obviamente si le funciona bien que lo utilice también en real, ¿no? Obviamente para hacer dinero, gente. Y bueno, les explicaba de que muchas veces, ayer me pasó, bueno, lo que les decía bien, pero te quiero decir que muchas veces un segundito más te quedas, perdón, se corta esto, siento tac y se queda ahí. Puede pasar de que te encuentres con algo no muy agradable, ¿me entienden? Y eso que no es agradable, en el sentido es ver en negativo. ¿Por qué no muy agradable? Muchas veces no es agradable ver menos 2 dólares.
no es agradable. Vos querés que sea 10, ¿no? Y por eso menos $2 al ratito están menos 20. Y vos te encontrás obviamente con un drawdown cada vez más grande. Por eso cuando tenés la oportunidad de cerrar, cerrá. Si no es que tenés que estar todo el día acá. La idea es tratar de operar para irte. ¿A dónde? Para irte. ¿A dónde? ¿A dónde? Se quedaba... Bien, bueno, se corta mucho, ¿me entendieron? La idea es, podés cerrar, cerrá. Si querés hacer un poquito más, te arriesgás a estar con una pérdida más grande. Siempre pensá que tenés que ir a no perder. Por lo menos acá, en nuestro planeta, la idea es que siempre trates de ir a no perder y que salgas por ir a no perder ganando dinero, gente. Bueno, ahí me sacó una orden que la tenía acá porque me quiero ya ir, inclusive me la sacó con un break-even en positivo. Veremos si esta pasa a positivo. Obviamente me puedo llegar a arrepentir que me tocó el stop, pero yo no me arrepiento, está bárbaro, lo hice sabiendo que me podía tocar, que está muy cerca, pero ya me quiero ir, ¿sí? La idea era haber hecho la operación al principio y que ya esté por acá arriba. Si no está, la puedo esperar un poquito más en este scalping o la cierro con un stop por acá. ¿Por qué? Porque si yo le pongo el stop acá abajo, estoy perdiendo $1. ¿Cuánto pierdo? $1. A ver cuánto pierdo. Mira, pierdo $2, gente, $2. Y gané 48 con el robot. ¿Qué me importa? Inclusive, podría haber dejado la orden acá sin el stop, pero yo me quiero ir, ¿me entienden? Entonces la dejo, si cae acá que pongo el stop y perderé $20, $30, 15, 5. ¿Me entienden? No los quiero perder, porque si va para arriba voy a seguir sumando. Pero bueno, si va para arriba, el objetivo era esta zona que está acá. ¿Ven? Ahí les vuelvo a poner ahí de vuelta, con un stop que ya lo dejé acá abajo. Si quiere venir, que venga. Seguramente, porque la ley de Murphy existe, me puede tocar el stop y después hace una vueltita para arriba y llega acá en cualquier momento. Acuérdense que en un rato va a estar acá arriba y seguramente por encima también. Vamos a ver. Obviamente, son las... son las 10:10, hasta y media me puedo quedar hoy, porque en sí me quedo acá en la casa, pero tengo que hacer otras cosas acá, ¿sí? Bien, se escucha bien, bueno. Mate. Es si en la otra plataforma hay algún amigo que quiera convertirse en Pepe. A ver, ¿dónde están? Bueno, se me fue la plataforma, todo, Se corta el micrófono. ¿Te imaginas estar así explicando una mentoría o algo y se te corta? Te querés salir de ahí maravilla, ¿no? A ver. Ese me suena, ese temita, Hola, ¿cómo andás? Acá me dice un amigo, seguramente yo ya le digo amigo, no está mal, ¿no? Me tira un tip, está bueno. Para eso, Voice me dice, bueno, me da una aplicación para gestionar varios canales, va de 10, va crema, me pone excelente. Y buenos días, muchas gracias, buenos días para vos. Vos puede ser que estoy hablando de un amigo de otra plataforma, que si funciona bien la plataforma, obviamente voy a compartir el nombre, pero vos sos el que me dijiste que operabas Swing, ¿no? ¿O es otro amigo? Que operaba Swing en su momento, ¿no? Puede ser, si no lo estoy errando, avísame. Que está bueno eso, porque hay muchos de los pepes que están en Discord que operan Swing. Hace mucho, ¿no? Y si te interesa el swing o el scalp en el intradía, sumate ahí para gastar con los chicos. Está un poco apagado muchas veces porque la gente obviamente o están operando, trabajando y no están vendiendo humo, ¿viste? Si tienen que aportar algo lo aportan, pero fíjate, lee las reglas si te gusta y sumate a Discord, a Telegram, a YouTube si querés, dale like o sumate, está bárbaro. Y acá no sé si hay algún tip en estas plataformas para ser visto. El micrófono, gente, se me corta el micrófono, no sé si escuchan tac constantemente, así que no debe salir la mitad de lo que digo, pero bueno, he metido tanta mano acá en el sistema operativo, gente, sobre todo con controladores, que bueno, debe ser algo de eso seguramente, así que bueno, acá estamos,
Bien, bien. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone. Bien, se corta mucho el audio, gente. Seguro termino el vivo y trato de ajustar esto en los minutos que tengo porque tengo que hacer otra cosa. Pero hola, 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 hola. Bueno, se corta el audio. Hola, 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 hola. Se corta muchísimo el audio, gente. Debe ser el cable seguramente. Tengo dos gatitos. Puede ser que me hayan mordido el cablecito, la puntita. Es tremendo esto, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si no se corta en este tiempito. Just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. If you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, sadly laying under palm trees, waiting for the sun. Hola, hola, hola. Bueno, gente, me voy despidiendo porque se corta mucho el audio y es medio incómodo para mí porque no sé si me escuchan. Siento que dejo de escucharme a mí y sé que seguramente no me escuchan. El amigo de esta otra plataforma, eras de España vos, me parece, ¿no? Bienvenido a Discord, estoy viendo que te sumaste. Avísame que te pongo el Pepe, ¿sí? El Pepe que vos quieras, a no ser que vos ya te lo hayas puesto. No tenés que cambiar tu usuario, no es necesario. Yo simplemente el apodo, te pongo un apodo y te queda como Pepe, es para pasarla bien un rato nada más. Pero si no, bueno, vos seguí con tu usuario como siempre, no lo cambias, tampoco se va a modificar nada, simplemente le pongo un apodito ahí que queda como Pepe y todos te conocen con el Pepe, ¿sí? Somos poquito igualmente ahí, así que andá sumándote y andá participando, haceme caso, fíjate las reglas, que no es complicado, es sencillo y la idea, si te gusta, quédate, y si no, cada uno hace lo que quiera, ¿no? Que la pases bien, si te sirve, bienvenido, todo lo que sirva, sin faltar el respeto y bien, bárbaro. Gente, de fondo estoy viendo el bot, este es otro bot, este bot es el Pepe cerrar en ganancias, es el Pepe gestor sería. Acá yo veo un número positivo en este bot que armé y yo lo cierro en positivo o una pequeña pérdida, pero trato de no mantener. Mirá, si lo hubiera dejado así, es como que arranca el ciclo de vuelta y andás a ver si no terminás todo el día rezongando y terminás en negativo. Así que decime la verdad, charlando con ustedes, me hice $45, ¿es plata o no? Y bueno, y a la vez acá estoy en pérdida o en ganancia, no sé cómo estoy acá en este, a ver. Bueno, ahí va, mirá, ni se mueve. Espero que reviente este. Por las dudas, voy a ampliar acá a ver cómo se ve esto. Está ahí, mirá, está que rompe. Bueno, le dejé un stop, mirá, de nada. Un stop de 4 pip. ¿Te parece mucho un stop de 4 pip? ¿Lo pongo más abajo? ¿Querés que lo ponga acá? No, lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque me quiero ir. Si va para arriba, chequeen. Porque yo les dije, miren, achico un poquito. Fíjense en esto acá. Miren acá, vamos a ver a M30. Miren acá, ¿ven? Esta zona que está acá, que la muevo, está muy linda para llegar. No mires esta ni la de allá arriba. Primero mira esto de acá, ¿sí? Ahí. También acá abajo puede venir a... Pero, ¿quién te dice, no? Ahí, zona interesante. Se acerca la fundamental ahora, inclusive. Estamos con el CAD-YEN, pero hay una fundamental del dólar. Ojo ahí al piojo, ¿sí? Así que bueno, gente, sumate a Discord, participá, haceme caso, así te sumás y vas conociendo a los otros chicos. Hay chicos de distintos lugares de acá de Latinoamérica y de España, seguramente alguno hay también. Así que sumate, conocí a varios amigos de España gracias al trading, y está bárbaro. Por ahora todos los amigos de España, excelentes compañeros, acá somos todos compañeros. Y bueno, respetar las reglas nomás, fíjate lo que dice ahí, si te gusta y si querés aportar algo, bienvenido. Y si no sabes, mucho mejor para aprender, ¿no? Así que dale, genio. Te saludo a vos también, acá dice el amigo. Después voy a ver una aplicación, no sé si me la pasaste vos para compartir los mensajes de ustedes. Él me pone, varios canales, eso no, estoy dentro desde ayer, buenísimo, ya lo cambié, solo cambio en el server. Ah, solo cambio en el server, soy veterano de Discord. Ah, buenísimo. Si algo vi de uno que se sumó que tiene como 8 años, debe ser vos, ¿no? Y no sé si no se puso un Pepe, me parece, hay que verlo. Pero no estoy esta semana mucho con Discord porque estoy con otras
otros quilombitos armando otras cositas, ¿viste? Por eso hoy cierro más temprano. Pero igualmente sumate ahí, si te sirve, va a estar, son 5 o 6 dimensiones. Vos vas a ver seguramente, al ponerte el Pepe, vas a ver la dimensión número 1 y te vas a meter a los chats de audio y video para charlar con los amigos, el que quiera sumarse a la dimensión 1. A medida que pasa el tiempo va a ir pasando a otras dimensiones según veas las reglas como quieras. Si querés esperar participando o hacer alguna donación o alguna cosita, está bueno también, ¿no? Obviamente participando, ¿no? No es obligatorio nada, simplemente es para que no caigan los vivos que vienen a buscar información y se van, ¿me entendés? Así que bueno, esa es la idea. Genio, me voy. Y a ver si hay algún otro Pepe acá, ojalá que haya algún Pepe acá compartido. Voy a poner sumate acá. A ver, no me anda nada acá, Sumate. Bueno, ahí está. Después le voy a preguntar a Pepe Paragua bien esa parte de la estrategia, cómo la tiene gestionada cuando el precio está por encima o por debajo. Así se lo dejo armadito, ¿sí? Si le interesa. Ahora, si había otro chico armando, bueno, que lo arme otro chico, no hay problema, ¿sí? Se lo comparten ahí entre ustedes por la dimensión 1 perdón, por la 2, ¿sí? Compártanselo entre los que están en la 2, ¿sí? Los que están en la 2 siguen en la 2, gente, Inclusive había un Pepe que le dije que lo iba a poner en la 2, lo voy a poner también en la 2, que era, me parece, el de México, que era de Canadá, o no me acuerdo cuál era, que todavía... Hola. Bueno, se corta internet. Perdón, no internet, el micrófono. Gente, Bien, esto se está cortando mucho, muchachos, A ver cómo va esto mientras acá. Bueno, ahí vamos en positivo. Mirá qué lindo. ¿Sabes qué? Me puede sacar... Como me tengo que ir, le dejo un stop en positivo, gente. Usted... Si llega hasta arriba, me dan un beso en el cachete todos, ¿sí? Si me toca el stop, no me importa, no perdí nada, ¿sí? Inclusive, charlamos un rato, conocimos un amigo nuevo, ¿qué más querés? Lo más lindo de todo, ¿no? Pasarla bien, disfrutar la vida. Gente, me voy. Sumen Pepe. Más Pepe hay, más ganas tengo de seguir en vivo. Esa es la idea, y la realidad. Bueno, gente... se me está cortando mucho esto. Por última opción, voy a buscar agua caliente. Sé que me tengo hasta las 10:30 tengo tiempo para estar acá con ustedes. Puedo estar hasta las 12, pero no vamos hasta 3 horas, ¿no? Así que bueno, ahí vamos, gente. Al amigo que es de España, que está en la otra plataforma, le digo, sumate a Discord, que ya te sumaste, participa, vas a ver una sola dimensión con el tiempo, según las reglas y lo que vos quieras hacer. Podés estar en la 2, en la 3, en la 4. Obviamente para estar en la 4 tenés que estar antes en la 2 y en la 3, ¿no? Y vas a ver, obviamente, porque en la 4 ya vamos a estar operando todos los días, o no los días, sino siguiendo paso a paso, tipo, ¿no? Personalizado con los Xinjiang, ¿sí? Que es algo muy lindo, muy complejo también para entender, pero están los libros, la enseñanza que voy a estar dando para que aprendan bien y que la rompan, ¿viste? Swing, intradía, scalping, con order block, sin order block, con fractales, con Smart Money, con lo que le quiera meter, la vas a romper, haceme caso. A la vez, les voy a ir compartiendo según la dimensión, con caducación también, obviamente, por las dudas, mes a mes, los bots que voy poniendo en vivo a trabajar. Ustedes lo están viendo acá, los bots, todos los días los pongo, ¿sí? Este mes viene el telaraña. Ahora próximamente puede venir el sniper, el snake, el araña, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Por ahora. Miren, gente, para sentirme bien, a ver ahí. Tengo 6 pip. Voy a esperar. Si rompe un poquito más para arriba, me pago la mitad de esto, que no es nada, para sentirme que me pagué algo nada más, ¿sí? A ver. A ver, ahí un poquito. Alta llanta la dejo. Para que no sentirme... Puede apoyarse acá también, ¿no? En el número redondito. A ver ahí. Y me deja... Me voy a pagar nada. Suponete, porque siempre doy ejemplo. Ahí está. Ahí me pagué algo. Suponete que esos son 10 pip. Perdón, 100 pip en velas de H1. O 30 pip en vela de H1. ¿Cómo no te vas a pagar un poquito? Obvio. Si sigue subiendo, vas a decir, qué lástima. Ahora voy con 0.1 en vez de 0.5. Vos siempre pagate, porque capaz que vas con nada. ¿Sí? Si a vos te saca, es lo más difícil. Vos te pensás que yo digo, uy, mira, si sabía que subía, no me saco. Obvio, si yo sé que subía hasta acá arriba, no me saco nada. La probabilidad, la proyección es que va a estar acá arriba.
pero capaz que está dentro de 2 horas. Y yo me quiero ir. Obvio, puedo poner el stop acá abajo y me saca en negativo. No, me pago algo, ¿sí? Y si no, me armo un robot que me vaya cerrando parciales en distintos niveles de zona que va llegando, ¿no? Que también lo voy a armar. Así que bueno, ahí va en positivo. Me queda una chance más acá. Si no se corta el micrófono, sigo un poquito más. Son y 23. Hasta y 30 la vamos a redondear como para cerrar el tiempito, ¿eh? Espero que les sirva, amiguitos, ¿eh? Si les sirve. Recordá, amigo de España, ¿sí? No sé si a qué te dedicas vos, pero si estás en la parte de los juegos, recomendame alguno que la reviente, que me gusta mucho de primera persona, pero de los clásicos, ¿viste? Tipo el Combat Arm, ¿te acordás del Combat Arm? ¿Te acordás? El Street Fighter, no, Counter Strike es conocido, muy conocido, pero yo utilizo el Combat Arm, por ejemplo, ¿no? Si quieren nos podemos sumar en red a tirar unos tiros ahí en vivo por TikTok, ¿eh? Miren TikTok, busquen el video de ayer, fíjense en 120 zombies y se percha, ¿eh? Ojo que soy bravísimo con las granadas, ¿eh? También me reventaban, ¿eh? Pero ahí está, para pasarla bien un rato, gente. De fondo estamos escuchando música que a mí no me gusta para nada. Soy músico, imagínate escuchar esta música es una falta de respeto para el músico. Pero lo pongo porque quiero probar en este video y en esta semana a ver qué pasa con el algoritmo, con por qué la gente no sabe que estamos en vivo. Obviamente no hago publicidad, pero si la hiciera no me parece que tampoco seguiría. Y debe ser seguramente por lo que hablé con un amigo, la música, una de las tantas cosas, ¿no? Calculo yo, la música con copyright, ¿no? Que obviamente primero que me cancela todo, a la mitad del planeta no llega a los videos, y otra que no tengo ganancia por los videos ni nada, olvídate, ¿no? Pero a la vez de eso, seguramente el algoritmo dice, no, este tiene música copyright, ni lo pongo para que lo pueda ver la gente, que se hagan el esfuerzo y que le encuentren una aguja en un pajar. Una aguja en un pajar debe ser. Y bueno, hoy pruebo con este tema, mañana probaré con otros, veré si este me hace problema con estos temas. Si no me hace problema con estos temas, y bueno, gente, auriculares, un Walkman empezaré a usar. Y lo dejo, ¿eh? O me mandan ustedes, compártanme música que se pueda poner en YouTube que esté buena, que sea rock o blues, vamos. Y necesito eso también, ¿eh? Y eso me encantaría, ¿eh? Sí, lo conozco, pero Combat Arm es muy... es chulo. Ah, mira vos. Soy informático del Estado. Buenísimo. Qué bueno. Felicitaciones. Así me gusta, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. ¿Estudiaste informática? ¿Qué sería? ¿Serías analista en sistema? ¿Serías... bueno, seguramente o sos analista o sos, no sé, ingeniero, ¿no? En informática. No sé cómo se llama ya. Pero bueno, bien. Yo ando en algo de eso también. Estoy en algo de eso también. Ahora, ¿sabés qué estaba estudiando ahora? Hacking. Hacking estoy estudiando ahora. Está bueno para saber muchas cositas. Pero estoy arrancando a estudiar eso. Tengo un poquito de idea. Yo reparaba compu hace un tiempo atrás. Pero como no cobraba nada, era como acá, todo gratis. Me dijeron, no, negro, ponete las pilas, tenés que llenar la heladera. Así que bueno, como era todo entre amigos y no cobraba, digo, no reparo más computadora. Ahora las Pentium 2, ¿te acordás las Pentium 2? Ahora las nuevas, hasta llegué hasta el Windows 7, el Windows 10 también lo instalo, pero antes cambiaba microprocesadores, todo, ¿viste? Tengo una máquina de soldado, no de un soldado, máquinas de soldado de estaño, ¿no? De calor y de sol para poder derretir, ¿viste? Lo que son las pelotitas que están dentro bien y poder meterlas obviamente de vuelta a los microprocesadores, a las placas de video. Trataba de arreglar, estudié técnico en electrónica, lo terminé, pero es una carrera muy chiquita, era como si fuera un terciario. Tengo idea de un diodo, un electrón, te los saco, los pongo. Tenía los Capachec, no sé si los conocés, máquinas para ir probando las placas madre, todo, ¿no? Placas madre, placa de video, instalaba alarmas de casa, soy inventor, invento cosas. Gané acá en Tecnópolis, por ejemplo, un premio que hice, lo gané, tomá, mira vos, allá un par de años atrás, y bueno, ahí ando con las cosas para inventar, ¿no? Sé un poquito de todo, pero no sé nada, ¿me entendés? Eso es. Cuando los Pentium se insertaban como una tarjeta gráfica actual a la PCB. Mirá vos, recuerdo, sí, Pentium, tremendo los Pentium, ¿no? Eran tremendos, ¿qué me decís? ¿Te acordás? A ver, ¿qué te gusta más a vos siendo de España? ¿Intel o AMD? ¿AMD o Intel? ¿Con qué te quedás?
¿Boca o River? ¿El Barcelona o Madrid? ¿Con qué te quedás? Ahí estamos, ¿eh? Acá dice el amigo, gracias por tus directos, lo dice desde YouTube. Bueno, muchas gracias, compañero. Estamos acá un rato para pasarla bien. Ven, por ejemplo, los avisos de YouTube los puedo compartir por la gráfica, los de las otras plataformas todavía no. Tendría que buscar una multiplataforma, ¿no? Una aplicación o algo que pueda compartir, ¿sí? Esa es la idea. Ah, ¿te gusta actualmente AMD? Pero tengo Intel. Bien, bien, muy bien. Me imagino ustedes acá en Latinoamérica un Pentium, no, un Core i3 es tocar el cielo con las manos acá en Latinoamérica, ¿viste? Un Core i6 ya te arranca en la cabeza. Y lo nuevo, no, Core i7, no, ya, Core i7 es el que está, o Core i6, ya ni sé, ¿viste? Que estoy perdido. En AMD, obviamente, ATI Radeon, me parece que estaba el Radeon, ¿cuál es el último que está en placas, en microprocesadores, perdón, y en las placas que vienen integradas, ¿no? Dentro de, obviamente, lo que tiene que ver con el micro, ¿no? Negro, estás re perdido. Dice, estamos en el siglo XX. Sí, ya lo sé. Pero imagínate en 50 años lo que cambió todo, ¿no? Bien, gente, me voy. A ver cómo esto, si me sacó. Sí, me sacó, miren, me sacó. ¿Ven? No perdí nada, me pagué un poquito. ¿Cuánto me podría haber pagado un poquito más? Nada, me pagué algo y cayó. ¿Ven que está bueno? Ahora, ponele que vos decís, che, pero te sacó. Y pero no perdí nada. Terminé ganando un poquitito de 5 o 6 pips que hice, ponele. Y ahora, si veo que esto viene, me meto de vuelta, no le debo nada al mercado. Mira, terminé acá en positivo con el robot que armé, y acá con el Pepe Telaraña, y acá terminé con un parcial muy chiquito, con un ejemplo, ¿no? En positivo mientras charlaba, listo. Gente, me voy. Bueno, espero que hayan disfrutado a full como yo esta música de fondo muy linda, muy bonita. Y bueno, nos vemos. Si conocen música sin copyright, ¿no? Que se pueda compartir para que el algoritmo nos reconozca, o algún tip a vos, amigo de España, o lo que sea, para que nos valoren un poco más lo que hacemos, el trabajo todos los días, porque es un esfuerzo realmente, créanme. No cobro nada de nada, es todo de onda que hago, porque me gusta, pero muchas veces se cansa uno, ¿no? Está todo el día solo, con 2 o 3 amigos, que está bárbaro, pero que el algoritmo no te ayude, eso es medio egoísta muchas veces el algoritmo. No sé por qué, porque seguramente por la música que pongo, ¿no? Pero igualmente me parece que no nos valora mucho el algoritmo. No pasa nada, aguante YouTube, que ahí está, ¿eh? Puedes reproducir música, pero dividir pistas, me dice el amigo. Eso, ahí estoy perdido. Mira, soy músico y estoy perdido. Pero bueno, gracias por la información. La idea es que sea todo bajo las reglas, sin faltar las reglas, pero también respetándolas, que te ayuden, ¿viste? Porque si no es medio... Y solo subir la pista VOD sin música. De esta forma no se escucha en el VOD, pero sí en el directo. Ah, mirá, estoy re perdido, es verdad. Se ve que tenés mucha idea, genio, así que seguí así. Un orgullo para vos, ¿no? Te felicito. Yo estoy medio perdido igualmente. Mirá vos, y estaba en la parte de computación en su tiempo. Estaríamos mano a mano charlando. Ahora capaz que te digo Pentium, está la Pentium 3 todavía, ni existe capaz que la 3, ¿entendés? A lo que voy, uno va pasando... Ya somos grandes también, ¿eh? Bien, gente, me voy. Abrazo para todos, que la pasen linda. Veremos si mañana estamos, y si no, recuerden que la idea está buena, lo que digo, ¿eh? Seguramente los vivos van a ser en vivo, pero después los comparto en diferido, ¿sí? Los que están en vivo conmigo lo van a estar viendo por esa plataforma de donde está el amigo de España, seguramente también, la estoy probando por ahora porque no la conozco mucho, y en YouTube será 1 o 2 veces. Por ahora seguimos bien como siempre, pero la idea es esa, a un futuro no muy lejano, 1 o 2 veces por semana, y van a ser todos los días que pueda, pero los otros días los comparto por Discord según la dimensión, ¿sí? Que toque en las reglas, ¿bien? Bueno, gente, abrazo gigante, nos vemos, y bueno, que disfruten esta música que a mí me pone la piel de gallina, che, es tremendo esto. Gente, ahí está, súmense, háganme un favor, busquen la forma de que el algoritmo, el que me busque la forma de que el algoritmo me reconozca en YouTube, y que subamos de gente y de espectadores por YouTube o por cualquier otra plataforma, por TikTok, por esta plataforma que estoy probando ahora, o por la que sea, te juro, les regalo un beso
en la mano, decía el amigo. Un abrazo gigante, me van a ayudar, ¿sí? Gente, sin compromiso. Un consejo que les doy, háganme caso, si pueden cambiar, ayuden a los demás. Es una tontería lo que digo, no cuesta nada, no es para hablar cosas bonitas, sino que es la realidad. El ser humano tiende a ser más malo que bueno. Y muchas veces por las leyes, las reglas de los gobiernos, terminamos tratando de respetar las cosas, porque si no las respetáramos, seríamos cualquier cosa, ¿sí? Entonces, por medio de las reglas, muchas veces las respetamos aunque no nos gusten. Pero también tenemos que tener algo adentro de decir, loco, tenemos que ayudar a los demás, no miremos para el otro lado. Yo veo muchos videos que se cae un abuelo, una abuela, pasa algún accidente y la gente mira para el otro lado y sigue caminando, sobre todo en lugares del primer mundo. Es así, y siempre el que menos tiene, dígame la verdad, el que menos tiene es el que más ayuda, el que más comparte. Vi un video la otra vez, un documental de 3 hermanos que 2 tenían muchísima plata, ¿no? Muchísima. Uno era doctor y el otro era contador. Y el tercer hermano era un trabajador común que no le alcanzaba a llegar a fin de mes con la familia. ¿Qué pasó? Se le enfermaron los padres. ¿Quién los tiene cuidando? El más pobre. Los otros 2 no podían. Pero también, no está mal, pero se ponen a reflexionar y realmente hay que ayudar, gente. Hay que ayudar, tampoco que te usen, ¿sí? No está mal cobrar por enseñar, no está mal, no, está todo bien, pero tampoco que te usen, pero recuerden, está bien ayudar. Así que si tenés a alguien para ayudar o dar una mano, aunque sea una vez por día, una vez por semana, hacelo. No pasa nada. Bien, gente, me voy. Sumate. Y si querés ayudar a alguien, al primero que tenés que ayudar es a Pepe Mila. Así que tenemos que ser más, gente. Vamos, sumen gente. Chau, 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 chau. Nos vemos. Lean las reglas de Discord, que así va a ser. Los que están en las 2 van a quedar en la 2. Si no participan, pasan a la 1. Tampoco hay obligación de participar, ¿sí? No compartan cosas raras. Bueno, lo que están en las reglas, ¿sí? Cosas normales, ¿sí? Y después, bueno, irán subiendo el que quiere y el que no, que se quede en la que se tenga que quedar, ¿no? No es obligación, gente. Es para que tengamos un poquito más de control y que no me pase como siempre que estoy 5 meses o un año ayudando a alguien y de un día para otro se va para otro lado, te dejan y utilizan todo lo tuyo y venden cursos y les va estafando a los demás, ¿no? O algunos que no sé, un mes o 2 son rentables y ya se piensan que son otra cosa, ¿no? Suele pasar, después van a caer contra el piso y capaz que no vuelven por vergüenza o vuelven porque son caraduras, ¿no? Pero es así, gente, ustedes ayuden, ¿sí? Háganme caso, manténganse en la coherencia, sean distintos al resto. Nos vemos, ¿sí? ¿A dónde nos vemos? Y por Discord, por Telegram. Hoy a la noche voy a hacer un poquito, súmense a TikTok. Si hoy estoy, van a ver lo que hago, y me avisan, Chau, Pepes, nos vemos, me voy con la nave. ¿A dónde? A la Tierra. ¿Por qué? Porque tengo que hacer otras cosas. Chau, chau, chau. Chau, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo.